La canción realmente impulsó las cosas a otro nivel para Gorillaz, el primer sencillo del segundo álbum fantasmagórico, Demon Days, que simplemente puso un cohete justo debajo de ellos. Ha tenido una vida larga y variada, la primera canción en alcanzar las listas solo con descargas, banda sonora infame del anuncio de iPod, ganadora del Grammy, pista de acompañamiento para el primer baile holográfico de Madonna. ¿Por qué es tan exitosa? En un comienzo puede sonar como una de esas tantas canciones que tienen una letra bastante extravagante con un ritmo hipnótico, pero la realidad en este caso sería otra. Por eso hoy en Pisco y Opina hablaremos sobre la historia detrás de la canción de Feel Good Inc. Y su gran significado. Noodle recuerda el comienzo de la formación de Feel Good Inc. bastante claramente. Tenía un ritmo que era un poco de los años 80, muy animado, pero tal vez a mitad de camino su atención divagó. Ella tocó algo más acústico, simplemente algo que le recordaba al campo, así que escribió algunas palabras clave para ayudar con la imaginación lírica. Molino de viento fue una de ellas. Fue un disparador para simbolizar un tiempo diferente y también una referencia a los molinos oscuros y satánicos, sobre los que William Blake escribió en su verso de Jerusalén. Recuerda que todo comenzó cuando estaba leyendo los ingredientes en la parte trasera de un paquete de patatas fritas. Noodle tenía la melodía principal, la parte que Dose canta, pero dejó un gran espacio para que un rapero haga su parte. Fue Danger Mouse quien sugirió originalmente a De La Soul. Era buen amigo de ellos, y les envió la pista y aceptaron venir, aunque al principio cuando llegaron estaban simplemente jugando, tratando de hacerse reír. Afortunadamente grabaron la mayor parte de eso, y así es como se obtuvo la risa de sonido loco que escuchas en la canción. Todo el asunto funcionó asombrosamente, pero la mayor parte fue un accidente. En cuanto a la letra, Dose dice que la primera parte de esto provino cuando pasaba por los aerogeneradores cerca de Palm Springs, y pasó por un enorme campo lleno de esos aerogeneradores cultivando la tierra, así que comenzó realmente con la sección del coro, y luego lo construyó a partir de ahí. Eso es lo que dice de todos modos, pero Dose está bastante seguro de que Noodle escribió esta. Como sea, es una gran canción. Ayudó a vender Demon Days muy bien en Estados Unidos, y Dose consiguió un iPod gratis por ello. Lyric-wise, the first part of this came from when I was passing the wind turbines out near Palm Springs. I think I was going to the Coachella Festival, and I passed like a huge field full of those wind turbines farming the land. So I started really with the chorus section and, built it up from there. When Mel farm the land, turn forever hand in hand. Por otra parte, Murdoch afirma ver el potencial de la canción desde el primer compás. Fue como buscar oro entre las aguas turbias y marrones. Vio esta pista toda brillante y reluciente, brillando como una gran roca de oro. Yeah, Feel Good Inc., yeah. I saw its potential from the very first beat. It was like panning for gold. Amongst the brown, murky waters, I saw this track all shiny and glimmery, shining like a big rock of gold. It said, "Play me, play me!" And I knew as soon as the De La Soul boys dropped their glorious rap about Motowns and ghost towns, this one was gonna explode. I think the De La Soul boys had been mucking about with canisters of nitrous oxide all morning because, to be frank, they were giggling their backsides off when they came in. El video para acompañar el sencillo de Feel Good Inc. sería la primera aparición pública de Gorillaz como tal desde el concierto en el festival de MTV en julio del 2002. El sencillo anunciaría el regreso de la banda y el inminente lanzamiento de su álbum Demon Days. Por lo tanto, era imperativo que el single y el video no solo provocaran un impacto dramático en el público y las listas, sino que también exhibiera una banda que mejoró notablemente desde su trabajo anterior. La vara y las expectativas eran altas, pero el cortometraje posterior que fue creado para Feel Good Inc. fue una maravillosa y superlativa obra maestra. Noodle se contactó con Jamie Hewlett durante febrero del 2005 para indicarle que comenzara el proceso de creación del guión. Habían pasado casi 3 años desde que ambos tuvieron cualquier contacto, pero él aún seguía en su escritorio jugando con sus lápices. Noodle explicó sus nuevas ideas y los temas del disco. Era importante para ella que la profundidad emocional del video encajara con el tono oscuro del álbum, para mostrar que Gorillaz había crecido y que ahora estaban haciendo una apreciación mayor sobre la posición actual del mundo. Entre Noodle y Jamie, un tema de escape contra el encarcelamiento y el poder personal para escoger entre los dos fue desarrollado. Aunque ambos sintieron que esto no sería mostrado de una forma evidente u obvia,
Era importante mantener la entrega de humor, sentimentalismo y libertad desde un sentido de condescendencia o dogma. Jamie graficó la narrativa, escena por escena, antes de que Passion Pictures y el co-director Pete Candelan fueran desempolvados y traídos de vuelta. Después del enorme éxito de los videos del primer álbum para Passion Pictures, siempre hubo un poco de temor acerca de si podrían alcanzar o incluso superar la vitalidad y dinamismo de esos films. El video de Feel Good Inc. trajo de vuelta a Gorillaz en un arranque de gloria. Jamie y Pete, junto con todo el equipo de Passion Pictures, produjeron un video que era visualmente maravilloso. El video inicia en una extensa metrópolis, una mugrienta distopia sobre la cual la torre de Feel Good Inc. sobrevive. Esta es una construcción habitada por 3 de los gorilas, Murdoch, 2D y Russell. Además de un montón de fiesteros y deprimidos quienes yacen en el piso después de una épica e interminable fiesta. 2D parece profundamente afectado y visiblemente agotado por su aparente autoencarcelamiento. Afuera, Noodle es vista sentada en la orilla de una isla flotante, la que parece ser movida por un molino posicionado sobre la isla. Sin embargo, ella está siendo monitoreada por la amenazadora presencia de 2 helicópteros negros. Al principio, es incierto si ellos están impidiendo su escape o persiguiéndola. Adentro de la torre, 2D permanece aparentemente incapaz de liberarse de su estado. Para empeorar las cosas, las fantasmales apariciones de De La Soul aparecen para burlarse de 2D, sin mencionar su angustia. Los gorilas fueron a un lugar secreto con un set privado, donde podrían grabar sus partes, antes de que el material filmado fuera a las manos de Passion Pictures, para un apropiado tratamiento. Para darle a los videos la apariencia reconocible de Gorillaz, mucho del material grabado tenía que ser animado. Como de costumbre, la filmación no estuvo extensa de incidentes. Para Andrew de Passion Pictures, el video fue el más difícil de hacer técnicamente hasta la fecha y tomó 12 semanas en terminar. Tiene una combinación de dibujo y animación por computadora, fondos pintados y live action tratada. Toda la animación fue hecha en Passion Pictures, donde el co-director Pete Candelan dirigió un equipo de 35 animadores, diseñadores y tipógrafos. Neil, quien es el supervisor de efectos visuales, habló sobre la parte de live action de De La Soul. Para la parte de live action de De La Soul, le pusieron a cada uno de ellos una cámara sujeta a su cuerpo para grabar las distorsionadas perspectivas de sus caras. El material filmado fue tratado en negativo para crear un destello de lente en algunas tomas. Todos estos elementos fueron compuestos en Passion Pictures usando After Effects. La idea principal detrás del video era algo simple, era una declaración para mostrar que Gorillaz se había encerrado en un mundo de hedonismo. Cada uno de ellos reaccionó de manera diferente a esto, pero solo fue Noodle quien a través de su auténtica inocencia se había liberado de ese círculo de decadencia. Según 2D, Gorillaz construyó una torre alrededor de sí mismos de la que no pudieran escapar. El video está basado en ese sentimiento. Por un momento fue grandioso estar adentro, pero la fiesta se salió de control. Se parecía a los últimos días de Pompeya. La torre Feel Good representaba esto. El palacio que construyeron se convirtió en una prisión. En el video, 2D está despertando de este largo sueño y se da cuenta de que quizás los frutos del éxito se volvieron amargos. A veces, para expresar un sentimiento o una idea directamente, se requiere la naturaleza de esa expresión para mostrarla indirectamente o a través de cierto simbolismo. Ese es el caso de muchos mitos, fábulas y otras moralejas, ya que requiere que el espectador dé un salto de entendimiento con el fin de interpretar plenamente el mensaje. Cuando el mensaje viene a ellos, resuena con más fuerza. Fue por esa razón que Noodle observó el trabajo de Hayao Miyazaki, uno de los animadores más fantásticos de Japón, para buscar inspiración. La metáfora que él utilizó en su película El Castillo en el Cielo fue la referencia específica que le comentó a Jamie Hewlett cuando comenzaron el proceso de proveer un acompañamiento visual a la música de la canción de Feel Good Inc. La fiesta continúa alrededor de ellos, mientras que Noodle está fuera de la torre, a la pálida luz de la mañana, sentada en la orilla de esta isla flotante. Y puedes ver que ella sabe lo que está ocurriendo, los resultados de esta glotonería. Pero la gente tiene que despertar por ellos mismos. Entonces, esto es de lo que trata el video. Estar atrapado por las cosas que haces y darte cuenta que todos los demás están atrapados también. Los helicópteros están volando alrededor de la torre para asegurarse de que nadie escape, vigilando el comportamiento adentro. Es importante para ellos mantener el status quo, para que así puedan mantener a la gente donde ellos quieren, bajo el control. El rol que Noodle juega aquí es el de escapar. Es difícil decir si ella es un sueño de libertad o si es la que se ha despertado, mientras que 2D definitivamente sigue atrapado en la pesadilla. Cuando Gorillaz fueron a almorzar en el descanso, un montón de niños malcriados entraron en el set y empezaron a fastidiar sobre la isla. La cosa salió flotando hacia el Támesis y tuvieron que llamar a los bomberos para que la bajaran. Al parecer, uno de los niños estaba arriba, se quedó ahí como por 3 horas flotando, pero más tarde cayó desde unos 60 metros, antes de aterrizar en una gran pila de cajas. Como consecuencia, sus padres trataron de demandar a la banda. Murdoch jugaba demasiado cuando estaban filmando. Actuaba como si fuera un mesías oscuro,
con una pequeña multitud de lamebotas a sus pies. Cualquiera con un alma real vería a través de sus payasadas, pero solo porque ellos piensan que él tiene algo que ellos quieren. A Murdoch le encanta posar. En el video estaba meneando su entrepierna enfrente de la cámara, y ni siquiera le pidieron hacer eso. A diferencia de 2D, Murdoch no ve esto como algo malo. Todos han llegado a tener modelos a seguir, y Murdoch también podría ser uno de ellos. Él se considera 100% profesional, y la evidencia está en los resultados cuando reproduces el video. Lo que se ve en la pantalla es de hecho la versión recortada. Mucho de la actuación de Murdoch tuvo que ser quitada, por razones legales. Fue un video realmente inteligente, ejecutado a la perfección y con un fuerte y universal mensaje. Ese video hizo muchas cosas buenas por Gorillaz, especialmente en América. Russell sentía que habían cumplido con las expectativas. Sin embargo, los helicópteros en el video de Feel Good Inc. regresarían al campo de Gorillaz, la siguiente vez con resultados catastróficos. Fiel a su estilo, Gorillaz estaba envuelto en un controversial hecho en la historia de las listas. En abril de 2005, la lista oficial de singles, antes basada solamente en las ventas digitales, se había mezclado con la lista de descargas para crear una gran lista semanal medida por la totalidad de las ventas físicas junto con el total de descargas. La única estipulación era que el sencillo debía tener un producto físico a la venta para poder entrar en la tabla de posiciones. Felizmente, este momento coincidiría exactamente con el lanzamiento de Feel Good Inc. Siempre abiertos a un robusto debate comercial, Gorillaz decidió cruzar el río con un total ilegal, pero posiblemente descarada, abierta excepción. Parlophone publicó cantidades limitadas de singles de Feel Good Inc. antes de la fecha de su salida oficial para asegurarse de no romper la regla que dice que los sencillos solo pueden tener su lugar en la lista si un lanzamiento físico acompaña al lanzamiento digital. La industria musical no estaba contenta, y una reunión de emergencia del Comité Supervisor de Listas fue agendada para el 26 de abril. Para suavizar el asunto, Murdoch emitió un comentario típicamente restringido a la prensa. Ocurrió que como la lista de descargas se combinó con las listas regulares por primera vez, el sencillo apareció en el top 40 antes de siquiera estrenarse. Gorillaz siempre ha sido una banda que pasó un momento de su vida online, así que para ellos tenía sentido de que pudiera hacer un gran impacto en las descargas. Pero al parecer la gente de la industria sintió que habían hecho algo deshonesto. De todas formas, esa semana fue una lista histórica y Gorillaz fue la primera banda en la historia en llegar ahí gracias a las descargas. A pesar de un hiato de 3 años del paisaje musical, parecía que la atracción por Gorillaz era intachable. Gorillaz estaba realmente de vuelta. La canción fue recibida con una gran aclamación tanto por parte de la crítica como del público. Alcanzó el puesto número 2 en el Reino Unido y el puesto número 14 en Estados Unidos. Feel Good Inc. ganó el premio Grammy a la mejor colaboración pop con voces en 2006, siendo la única canción de Gorillaz en ganar este premio de 12 nominaciones a los Grammys a lo largo de su carrera musical. Además, la canción fue nominada para Grabación del Año y Mejor Video Musical en los premios Grammys, aunque no ganó en esas categorías. Perdió ante Boulevard of Broken Dreams de Green Day en la categoría de Grabación del Año y ante Lose Control de Missy Elliott en la categoría de Mejor Video Musical. La canción recibió elogios por su originalidad, su combinación de géneros musicales y su letra pegajosa. La colaboración con De La Soul también fue muy bien recibida. Además, el icónico video musical animado contribuyó significativamente a su popularidad y reconocimiento. Actualmente es la canción más conocida de la banda y también la más escuchada en Spotify. Love forever, love is freely turned forever, you and me. Windmill, windmill for the land is... La parte del molino de viento es una representación de una nota de optimismo, un recuerdo de un tiempo más simple, algo como una fotografía de un viejo mundo más inocente, lo cual nos llevaría a una época totalmente diferente, pero con una gran similitud con la actualidad, y es que a comienzos del siglo XIX se estaba dando lo que conoceríamos como la revolución industrial, mientras que en nuestra época estamos viviendo lo que sería una revolución digital. Y para entender mejor lo antes explicado, un famoso poeta y pintor hace su aparición. William Blake fue detractor de la revolución industrial, lo hizo asombrado por la velocidad con la que Europa empezaba a mecanizarse y la rapidez con la que las máquinas comenzaban a desplazar a las personas de sus puestos de trabajos en una magnitud que no se había visto antes. Tanto Jerusalén de William Blake como la canción de Feel Good Inc. de Gorillaz son obras que exploran y critican aspectos de la sociedad contemporánea, aunque en diferentes contextos y estilos. Es un verso extraído de la poesía de William Blake, específicamente de su obra Jerusalén. Blake utiliza esta frase para referirse a la revolución industrial y sus efectos deshumanizadores en la sociedad,
Los molinos oscuros y satánicos simbolizan la opresión, la explotación laboral y la pérdida de la conexión espiritual y moral del ser humano. Blake critica la industrialización y la urbanización como fuerzas que alinean al hombre de su verdadera naturaleza y lo convierten en una mera pieza de una maquinaria impersonal y despiadada. La frase sugiere una imagen de fábricas sombrías y aterradoras que consumen la vida y la dignidad de los trabajadores, perpetuando un ciclo de opresión y sufrimiento. El poema en su totalidad, Jerusalén, es una llamada a la resistencia contra la injusticia y la tiranía, y una afirmación de la necesidad de valores espirituales y éticos en la sociedad. Blake presenta una visión alternativa de Inglaterra como una tierra de libertad, justicia y armonía con la naturaleza, en contraste con la realidad distópica representada por los molinos oscuros y satánicos. Por otro lado, Feel Good Inc. combina elementos de hip hop y rock alternativo y presenta letras que reflexionan sobre la alineación, la manipulación mediática y la búsqueda de la felicidad en una sociedad distópica y consumista. La letra de la canción aborda temas como la desconexión emocional, la superficialidad de la cultura pop y la búsqueda de satisfacción a través del consumo y el entretenimiento. Puede interpretarse como una metáfora de la futilidad de los esfuerzos humanos en un mundo dominado por fuerzas fuera de su control. La colaboración con De La Soul en la canción añade capas de complejidad, con sus rimas lúdicas y su estilo de rap característico. La risa loca que se escucha en la pista agrega un elemento de caos y surrealismo, reflejando la sensación de desconcierto y alineación descrita en las letras. Este verso sugiere una imagen de una ciudad en crisis o decadencia. La metáfora puede aludir a una carga demasiado pesada que finalmente causa el colapso, lo que refleja la idea de una sociedad al borde del colapso debido a la presión o la alineación. Aquí la letra parece hacer referencia a personas que huyen de la ciudad debido a falta de oportunidades o a la sensación de desesperanza. La frase podría interpretarse como la falta de comprensión o conocimiento de la situación real que enfrentan. Este verso puede ser una observación irónica sobre cómo las personas llenan las calles en busca de algo, quizás entretenimiento o distracción, a pesar de la disfunción o la desesperanza que rodea la ciudad. La palabra appealing puede sugerir que esta imagen de actividad puede parecer atractiva superficialmente, pero en realidad es una distracción de los problemas subyacentes. Aquí se sugiere que las personas atrapadas en esta situación no pueden escapar de su entorno o circunstancias debido a factores como la falta de recursos o la falta de oportunidades. La ironía de la frase puede indicar que, aunque puedan tener cierta libertad, están atrapados en una situación negativa. Este verso parece aludir a la búsqueda constante de novedad y cambio en la sociedad moderna. Esto puede simbolizar la búsqueda de algo nuevo y emocionante, pero el adjetivo sugiere que esta búsqueda puede ser fugaz o efímera, sin proporcionar una solución duradera a los problemas subyacentes. Aquí se pinta un retrato sombrío de la ciudad como un lugar melancólico y desesperanzado. Sugiere una atmósfera de tristeza y descontento generalizado. Este verso puede interpretarse como un deseo de escapar de la realidad o la monotonía a través de la distracción o el entretenimiento. Puede ser una referencia a la tecnología moderna y a la comunicación constante, que proporciona una vía de escape temporal de los problemas del mundo real. Aquí se hace referencia a la dificultad para conciliar el sueño debido a la preocupación o la inquietud. Puede sugerir una necesidad de escapar de la realidad a través de la imaginación o el mundo de los sueños, con la idea de buscar una forma de evasión de los problemas de la vida cotidiana. Este verso es particularmente relevante para la posible influencia de Dark Satanic Mills. La referencia del molino podría ser una alusión a los molinos de viento mencionados en el poema de Blake, que simbolizan la industria y la opresión en la sociedad moderna. La repetición de esa línea a lo largo de la canción puede sugerir una crítica continua a esas fuerzas opresivas y deshumanizadoras. Eso puede interpretarse como una llamada a la resistencia y la solidaridad en la lucha contra la opresión y la alienación. Eso sugiere una unidad y colaboración en la búsqueda de un futuro mejor, en contraposición a la división y la desesperanza que se describen en otros versos de la canción. Si escuchamos el demo de Noodle de la canción, también podemos ver la inspiración que tiene William Blake en esta, pero de una forma más evidente a diferencia del resultado final. Esto sugiere una sensación de desilusión o desánimo. Esa sensación de descontento podría relacionarse con el sentimiento de alienación y desconexión que Blake también describe en su poema.
donde la sociedad se aleja de sus valores espirituales y morales. Sugiere una sensación de abandono y desolación en la ciudad, con una implicación que la ausencia del narrador contribuye a su deterioro. Podríamos relacionar esta idea con algunos temas presentes en el poema Jerusalén de William Blake. En dicho poema se critica la deshumanización y la alienación de la sociedad industrializada, donde las fuerzas del mal personificadas en el diablo corrompen y destruyen la ciudad. Eso podría interpretarse como una metáfora de cómo las fuerzas negativas de la sociedad moderna han corrompido y degradado el entorno urbano. Puede simbolizar la desconexión emocional del narrador con su entorno, similar a lo que Blake describe en su poema. Esa falta de arraigo o sentido de pertenencia puede contribuir aún más a la sensación de desolación y decadencia en la ciudad. Esto puede interpretarse como una observación sobre la diversidad y la individualidad en la sociedad. Cada persona tiene su propio estilo de vida, sus propias preferencias y forma de expresión. Esa idea puede relacionarse con la noción de libertad individual y diversidad que también se encuentra en algunos temas de Jerusalén. Por otro lado, la frase sugiere una reacción negativa hacia los pensamientos o sentimientos de derrota. Este verso podría relacionarse con la crítica de Blake sobre la opresión y la desesperanza en la sociedad industrializada. La sensación de enojo ante la idea de la derrota puede reflejar una resistencia o un deseo de superar las adversidades, similar a la llamada a la acción y la resistencia en el poema de Blake. Tanto Jerusalén como Feel Good Inc. critican la alienación y deshumanización de la sociedad moderna, aunque desde perspectivas y contextos diferentes. Mientras que Blake se enfoca en la revolución industrial y sus consecuencias en la Inglaterra del siglo XVIII, Gorillaz aborda temas contemporáneos como la alienación mediática y la búsqueda de significado en un mundo dominado por la tecnología y el consumo. Ambas obras comparten una preocupación por la pérdida de la conexión espiritual y moral en la sociedad, así como una crítica a las fuerzas opresivas que perpetúan la injusticia y el sufrimiento humano. Sin embargo, mientras Blake presenta una visión más idealizada de una alternativa utópica, Gorillaz ofrece una reflexión más cínica y ambigua sobre la posibilidad de resistencia y cambio social. Tanto Jerusalén como Feel Good Inc. son obras que invitan a la reflexión sobre los problemas sociales y espirituales de su tiempo, ofreciendo visiones distintas pero complementarias sobre la condición humana y la búsqueda de significado en un mundo en constante transformación. Y eso fue todo por hoy. Si te gustaría ver la historia de otra canción de Gorillaz o si tienes alguna interpretación diferente de Feel Good Inc., deja tu opinión en la caja de comentarios. Si te gustó el video y quieres ver más contenido sobre Gorillaz, comparte este canal con tus amigos, eso me ayudaría muchísimo. También puedes seguirme en mis redes sociales, en Facebook como Piscuy Opina y en Instagram y TikTok como DaPiscuy, para que vean qué hago exactamente cuando no estoy subiendo videos. Soy Piscuy y sin más que decir me despido. Hasta pronto.